nombre inicial lo tienen ahí, para que vaya pasando un poquito, pero que tiene experiencia. Y de nuevo, ¿qué cosa es la osteología? Mentira. Pero bueno. Leonardo. A ver, voluntario o voluntario. Nadie. La señorita Real. No, pues chicos, nuestro curso es anatomía. Es una parte de la anatomía porque es la osteología funcional, ¿no es cierto? ¿Sí? Ubicarnos bien en el curso. ¿Qué vamos a revisar jóvenes respecto a la osteología? El concepto del que ya estábamos esbozando. Luego, características, obviamente, de lo que es el tejido óseo. Luego, qué funciones o para qué realmente tenemos los diferentes 206 huesos que conforman nuestro esqueleto, por eso no se refieren a huesos, sino a articulaciones en sí. ¿Cómo es la clasificación de nuestros huesos? Y después de la clasificación, ¿qué tipos de huesos tenemos en la formación de nuestro esqueleto? Eso es lo que vamos a revisar. Y ahí ustedes tienen una lista, ahora sí se tendrá con la terminología adecuada, anterior, ventral o frontal, de una vista posterior o dorsal. ¿Sí? En cuanto al concepto en sí, ya lo acaban de decir ustedes en base y yo lo he corroborado. ¿Qué estudia la osteología? Lo que estudia realmente son los diferentes huesos. Y por tanto, ¿qué cosas entiendo? ¿Qué cosa es un hueso? Son órganos duros, de estructura biológica. Eso quiere decir que el tejido óseo se renueva. Resistentes de características en cuanto a superficie generalmente blanquecinos, y que la característica fundamental de esto es que los diferentes huesos están unidos mediante ¿qué? Mediante articulaciones, que es la segunda parte de los dos temas de la mañana. Y al final, ¿qué forma? Nuestro esqueleto. Y el esqueleto en sí es una de las partes del aparato locomotor. Y específicamente es el componente pasivo. ¿Y cuál ustedes imaginan que es el componente activo? Que levante la mano, ahora no entiendo, señorita. Nuestros músculos, ¿cierto? Y aunado a eso, jóvenes, la artrosis. Ahora, ¿cómo está conformado nuestro esqueleto? En sí, una parte axil, que es la parte más central, y el esqueleto articular que constituye las cuatro extremidades. Lo tienen ahí nuevamente, lo último que he dicho, redondear un poquito la diapositiva. Luego, ¿cómo está conformado los huesos? ¿Qué predomina en cada uno de los huesos? Predomina el tejido óseo. Digo predomina. Eso quiere decir que tiene otros componentes más que la formación del propio hueso. ¿Qué más hay entonces? En menor porcentaje, tejido conjuntivo, denso, especial. ¿Y dónde encontramos este tejido conjuntivo denso especial? En la superficie de recubrimiento del hueso que recibe la denominación del periósteo, que es un tejido como si estuviese despegado el periósteo para que sea evidente, no se olvide, ¿no es cierto? Y el endósteo, fundamentalmente encontramos en huesos largos, canalizando las cavidades óseas. ¿Sí? Luego, ¿qué otra sustancia caracteriza los huesos? La presencia del tejido cartilaginoso.
¿Y en qué superficie o en qué parte del hueso en sí encontramos tejido cartilaginoso? En las zonas o los detalles anatómicos articulares. Esto blanco que ven ustedes ahí, esa es una superficie articular recubierta de cartílago. Luego, ¿de qué otras composiciones de ese hueso? Ahora, no todos los huesos, algunos huesos, de tejido hematopoyético. Y el tejido hematopoyético, ¿qué hace nosotros? Se encarga de elaborar, fabricar los diferentes elementos formes de la sangre. Luego, y en cuanto a la característica fundamental del hueso, lo que caracteriza al hueso son los osteocitos. Y es la zona donde se encuentra la vascularización, y cuando hablo de vascularización significa nutrición del hueso. Y obviamente el opuesto a eso son los osteocitos, osteoblastos y osteoblastos. Esto explica que el crecimiento de los huesos o la regeneración ósea. Osteoblasto es sinónimo de tejido óseo nuevo. Y el osteoclasto es el que se encarga de reabsorber el tejido óseo, entre comillas, gastado o viejo. ¿Sí? Obviamente, para que ocurra esto, tiene que haber un equilibrio entre ambos, entre los osteoblastos y los osteoclastos. El esquema de lo que acabo de explicarles, jóvenes. Cuando un burrito entra, mi padre le dijo saluda a los menos burros. Buenos días. Habla tu cola, pega yo triste. Dale su cola. No, eso es correcto. Lo mismo, chicos. Lo que les he dicho, esto es un tanto histológico, solamente para que lo recuerden y no lo olviden. ¿Qué otra forma de dar las características del hueso? Tiene una composición química, donde obviamente lo que predomina es el componente inorgánico, donde están fundamentalmente dos minerales: fósforo y calcio. Fósforo y calcio. Y por la presencia de estos dos minerales, inclusive se estima que es el 90%, es una parte de nuestra capacidad de equilibrio, de mantener en constancia lo que es fósforo y calcio. Por tanto, ¿qué otra característica? Le da la naturaleza, la resistencia. Y el otro elemento, desde el punto de vista químico, es el organismo. Y aquí van a estar el tejido colágeno que hemos comentado. ¿Sí? La otra forma de representar desde el punto de vista químico lo tienen acá, jóvenes: 25% de agua, 25% de minerales y 30% de material. Es lo mismo que les he dicho en la historia. Y lo más que es esto: 65% de inorgánico y 35% de elementos orgánicos. Ahora, ¿para qué tenemos los diferentes huesos? ¿Para qué? Aquí no estoy haciendo la discriminación si es un hueso largo, chiquito, plano, no. En general, tiene las siguientes funciones. Una primera función, la función mecánica. ¿Y cómo se explica la función mecánica? Cumple una función de sostén. ¿A quién ustedes creen que la sostén los diferentes huesos? A los diferentes las inserciones a través de inserción de término o inserción de inicio. Protección. ¿Cuándo los huesos cumplen la función de protección? Uno. La articulación de los diferentes huesos del macizo cráneo facial, primero que forma la calota, ¿no es cierto? Y al formarse la calota, ¿qué protege? Pero en la misma estructura craneofacial hay otras cavidades menores. Por ejemplo, la cavidad vaginal. ¿A quién protege? Al globo, ¿no es cierto? Y luego tenemos la cavidad bucal.
más tiempo. Forman la caja torácica y obviamente la caja torácica miembros de corazón, pulmones, intestino y grandes vasos. La función de palanca. Esta es evidenciar a los jóvenes fundamentalmente en las extremidades, tanto superiores como el mundo inferior. La otra función, biológica, caracterizada por la constitución del vasculo, que es responsable prácticamente de los cambios metabólicos de los minerales, no solamente eso, sino participa en qué? En la síntesis de vitamina A, D y C. Por eso, cuando son niños que ustedes atraen a medio pálido, los están medio débiles, es como lo son, ¿cierto? Es una forma de sintetizar la energía. Y la otra función que ya también se nos comenté, la de hematopoiesis. Y finalmente, obviamente, si todo esto se mantiene en equilibrio, contribuye a nuestro crecimiento corporal. Y esquemáticamente, jóvenes, aquí tienen ustedes. Aquí está la función de palanca, la función de protección, igual, ¿no es cierto? Los sostén igualmente, como recuerdan aquí, en cuanto a la expresión de músculos y ligamentos. Y aquí en este esquema, en este hueso largo, pero no es el único, joven, donde se forman los elementos, o los diferentes elementos del tejido sanguíneo. Glóbulos rojos, folículos plaquetas, etc. ¿Cuántos huesos en total tenemos? Uno dice 200 a 206 huesos. ¿Y por qué esa diferencia? En el recién nacido, el puber, el hueso temporal, en su descripción tiene 3 partes, igualmente cosas. Entonces, hasta esa edad, ahí le son 4 huesos. Pero en el único ahora, ¿qué otra característica de los huesos? Esto más en los huesos largos, en los huesos planos también en parte. Pero fundamentalmente los huesos largos. ¿Qué tienen en la misma estructura del centro? Ahí tenemos 2 tipos de médulas. La médula ósea roja, que es la responsable de la formación de los instrumentos de la sangre, y la otra, la médula ósea amarilla. Digamos, haciendo la diferenciación exagerada con la anterior, simplemente como tejido de esa cavidad que tiene el hueso. Ahora, ¿tiene importancia esto del estudio de la médula ósea, jóvenes? Sí. Tipo de hueso esternón, o falda, que son huesos planos. Y la característica de esos huesos planos es que tienen doble hoja de recubierta ósea, y en el centro del río o hueso. Entonces, esos 2 huesos que les acabo de comentar constituyen estructuras óseas para hacer función de médula ósea cuando se quiere tratar alguna patología del hueso. ¿Sí? Ya se la dio. Luego, preguntemos un poquito más, en ese momento les comenté el periósteo y el endósteo. El periósteo, jóvenes, es esto blanco que está en el que es una variedad de tejido conjuntivo que envuelve prácticamente toda la superficie ósea, excepto en la zona de construcción de ligamentos y músculos, y excepto también en la zona que constituye superficie articular de los huesos. En esas zonas no hay periósteo. Luego, este mismo periósteo se caracteriza ¿por qué? Porque tiene una recubierta, la más superficial o externa, que es fibrosa y es ricamente en vasos sanguíneos, se encarga de la nutrición respectiva, y también cuando ocurre una patología tipo fractura, ¿qué hace? Es la que se encarga de generar hueso. Mientras que la porción osteógena, donde están los osteoblastos,
endostio es esto, lo que tapiza la cavidad ósea. La médula ósea roja y la médula ósea amarilla. Lo mismo, chicos, sistemáticamente, en resumen de lo que hemos comentado hasta ahora. Ahora, yo lo estoy pasando un poco rápidamente porque considero que la segunda parte de esa patología puede constituir más dificultad para ustedes. Pues aquí viene, por ejemplo, bien esquematizado esto que hemos hablado: la cavidad ósea, periósteo, endostio, la médula ósea amarilla y la médula ósea roja. Igual, el escápulo es un hueso plano que se caracteriza por una lámina ósea interna, una ósea externa. ¿Qué más caracteriza un hueso? La presencia de cartílago. Y este cartílago articular lo tiene acá. Es una variedad de tejido conjuntivo y específicamente lo que tapiza o recubre a las superficies articulares de los huesos. ¿Qué cosas? Cartílago y cartílago. ¿Verdad? Bueno, esto ya es más que todo histología. Lo mismo, jóvenes. Es una porción de un hueso largo. ¿Sí? Lo que estamos viendo aquí, mayoritariamente lo veremos con más detenimiento. Una de las epífisis, la diáfisis. Y es en la diáfisis específicamente de los huesos largos está la cavidad o cavidad. Y después lo demás ya saben que es el periósteo con la superficie externa y la. ¿Cómo clasificamos los diferentes huesos? Si hablamos un poquito de la historia de quienes primero hicieron el estudio de lo que es osteología en la vida, van a tener una serie de clasificaciones. Pero para evitar eso, existe una nomenclatura y para la terminología anatómica, igual. Pues esa terminología que ustedes la tienen que dominar ahora. La ama de casa o el mercado, sin quitarle el valor de la actividad que hace, tirarle la paleta, como las abuelitas del mercado. El estudiante de medicina que yo le escuché sin paleta, 27 minutos. ¿En base a qué se clasifican actualmente todos? Considerando, bueno, antes, ¿cómo se clasificaba? Considerando la situación del hueso. ¿Qué más? El origen del hueso, la estructura, función y forma. Pero actualmente, ¿de qué factores se echa mano para clasificar el hueso? Considerando tres dimensiones: el largo, el ancho y el corto. Esos tres factores son fundamentales para clasificar los huesos. Entonces, de ser así, ¿de qué huesos hablamos? Huesos cortos, huesos planos, largos, neumáticos e irregulares. Haciendo una pequeña aclaración. No todos los textos hablan o incluyen en la clasificación a los neumáticos. Pero los neumáticos generalmente resultamos circundante lo que es la conformación de la cavidad nasal, lo clasifican como planos o irregulares. Luego veremos por qué realmente nos consideramos como una clasificación de tres. Hay tres. Enseguida se los aclaro. ¿Listo? Pero ahí tienen los 5 tipos de huesos, considerando el largo, el ancho y el corto. Si algo no entiende, pues me interrumpen nomás, pero es para responderles brevemente. Y si no entienden, chicos, con el mayor de los gustos, cuando hablamos de práctica. De estas primeras clases no hay práctica en un seminario. Tienen que revisar ustedes y la bibliografía es amplia. Todos los textos de anatomía tienen en sus primeras hojas generalidades de anatomía. E inclusive hay revistas de morfofisiología de la Asociación Panamericana de Anatomía. Entonces tienen la bibliografía es amplia. ¿Sí?
Bien, describamos ahora cada uno de esos huesos. Huesos cortos. Esas tres dimensiones, el largo, el ancho y el uso, tenemos que aplicarlo para hablar de huesos cortos. Entonces aquí, ninguna de esas tres dimensiones, como que las tres tendrían la misma característica. ¿Sí? Son huesos pequeños y generalmente de aspecto público. ¿Dónde los encontramos? En los huesos conformantes de la región tarsiana en la mano y de la región tarsiana. ¿Sí? Por los huesos que van en dos filas, pero no lo que después vamos a revisar cuando hagamos regiones específicamente de la ósea de la miembro superior. Entonces, la región carpiana, característico en cuanto a conformación. Tiene doble lámina ósea. Imagínense ustedes mi puño, el hueso plano, el hueso corto, lo externo, el hueso. ¿Sí? Y la parte interna del hueso y la cavidad que queda por este exterior. ¿Sí? Los huesos planos. La descripción lo dice. Son huesos, como si el hueso alguien hubiese hecho esto, presionado de arriba hacia abajo. Y quedó plano. Entonces, igual ahí, doble lámina ósea en el centro, hueso. Ejemplos. Ya, no, ya, pero acepto, sigue. Casi me dices. Vale. ¿Lo veo? Romaní. Vamos a hacer. Y así ustedes van aplicando los huesos a medida que vayan. La ubicación ya la saben, como generalmente estos huesos planos que hacen conforman parte de cavidades. O sea, como la función de protección. Ahí está lo que comentabas tú, Matías. Huesos largos cortos. Aquí sí. Lo que predomina es el largo sobre el ancho. Eso es evidente, ¿cierto? ¿Qué característica especial tienen estos huesos largos? Los extremos se llaman epífisis. Epífisis proximal o craneal, porque está pegado a la cabeza. Epífisis distal, diáfisis o cuerpo del hueso, y en esa zona está la metáfisis o zona de crecimiento de este hueso largo. ¿Listo? Sí. ¿Y dónde generalmente los encontramos? Miembros superiores. Señorita delegada, sus falanges, ¿qué tipo de huesos son? Cortos. ¿Tu apellido? Contreras. Contreras, la contraria. A ver, ¿sabes? Son largos. ¿Cuál es su nombre? Serán cortitos en longitud, pero son larguitos, porque tienen diáfisis, tienen. Y ahí tienen jóvenes. ¿Qué huesos? Homero. Los dos huesos conformantes del antebrazo. Allí. Falanges y los huesos metacarpianos son huesos largos. ¿Sí?
¿Saben qué parte de su estructura corporal tiene ese hueso? La Déjelo a ella es Angie, porque tú eres estudiante de Angie. No le estoy diciendo, pero que quiero opinar que levante la mano yo con gusto lo sé. ¿Qué hueso lo? A ver, ¿qué dice? ¿Tu nombre? yo creo que eso forma parte de la cintura pélvica. ¿Qué hueso? ¿Qué tipo de hueso? Ahí están los. Para mí es un hueso. Con timidez, lo dice. Es un hueso. Sigamos, muchachos. Huesos, aquí quiero que le presten atención, por favor. Huesos neumáticos. ¿Por qué algunos de esos y nosotros, para efecto de impartirles a ustedes lo que es huesos, lo que significamos que caracteriza el hueso neumático? Calidad. Leonardo. Voy a tratar tu cabeza, ¿verdad? No sé. Miren, señorita, no vamos a olvidar. Contienen cavidades. ¿Qué cavidades? Miren, de que tienen que agarrar el concepto. El hueso largo tiene una cavidad, es cavidad ósea. Es la misma cavidad que queremos decir cuando hablamos de huesos neumáticos. ¿Tu nombre es? Luciana. A ver, Luciana. ¿Qué cavidad se asigna? Ahí se quedan cortos. ¿Te escucho? Los huesos neumáticos son aquellos que tienen una cavidad, por esto se conecta con ¿Pero el qué cavidad? se conecta con los senos. Es cavidad neumática del aire. Pero obviamente que el vivo, por eso se llama neumático. En el vivo es recubierta mucosa, por eso es un complemento en cuanto a la función de lo que es cavidad. Por eso, aire o neumático es lo mismo. Entonces, esa es la característica fundamental para que entre en la clasificación de huesos neumáticos. ¿No es cierto? Ahora, ¿dónde los ubicamos? En el entorno de lo que es la conformación de la cavidad. Hay una cavidad neumática universal. ¿Qué más jóvenes? ¿Cumplen alguna función? Sí, cumplen todo. Vuelvo a decir que es el complemento y la función de la cavidad nasal. Cuando nuestros senos paranasales, así es el nombre correcto, cuando ya digamos hablamos de una integridad de organismo, estos senos de estas cavidades neumáticas, llaman senos paranasales porque están en el entorno de la nariz. Cumplen una función. Prácticamente tienen la misma recubierta del criterio que tiene la mucosa. Por eso cuando hay proceso inflamatorio de alguno de estos senos, que se llama sinusitis, ¿qué hace? La voz de nosotros es igual. No, se altera la voz. Ahora, ¿qué huesos neumáticos tenemos? Tranquilos, no se existen. Romaní. Tranquilo, suficiente. Nombre, señorita. Triana. Ya te doy Diano. Ya, tranquila. Señorita Luciana. Desfenoides. ¿Alguien más? Ya no sirve. Ya. Quedemos claros. Y aquí en adelante. Textos le dicen maxilar superior, maxilar inferior. Para no entrar en la confusión, solamente el superior es maxilar secas. Y esto es mandíbula. ¿Sí? ¿Sí? Vuelvo a decir, maxilar. Simplemente maxilar. Este es mandíbula. ¿Sí? ¿Alguien más? A ver, ¿dijeron? Maxilar. Ahora, la otra característica, jóvenes, acá están jóvenes, es el seno frontal. Seno,
seno o celdillas. Ahí están los 5. Seno frontal, las celdillas cervicales, el seno temporal, ahí está la cavidad neumática temporal. ¿Para qué? Para alojar los diferentes huesecillos que constituyen el oído y el seno maxilar, que es uno de los senos más grandes que tenemos en la economía de nosotros. ¿Qué hueso es? Es el hueso más simpático que se va a dar para la cabeza. ¿Claro? ¿Y qué vista es? Visual. Entonces, cuando se estudia el hueso córneo, siempre la revisión es en posición anatómica. Y en esto no necesito recomendar porque se sobreentiende que necesito la clase de la vida para explicar lo suficientemente bien qué cosa realmente es posición anatómica. Y cuando se dice posición anatómica, no solamente es para qué posición anatómica, no. Eso se aplica con inclusive en cada estructura anatómica cuando se va a revisar. ¿Sí? Digamos, y los huesos irregulares los tienen acá, fundamentalmente conformando ¿qué? Los diferentes huesos que constituyen la columna vertebral y que después producto de la conjunción de esas diferentes piezas óseas van a actuar aquí en el centro a la formación del canal raquídeo que aloja a dedos. ¿Sí? Repaso rapidito, jóvenes. Huesos planos, acá hay huesos cortos y huesos largos. Aquí mire bien. Huesos largos. Con esto vamos a terminar nuestro día. ¿Qué características, mire chicos? Es un hueso plano uniforme. Entonces, tienen los huesos se caracterizan porque, o una de las características, porque tienen diferentes detalles anatómicos. Y si hablamos de detalles anatómicos, hay detalles anatómicos articulares y no articulares. Cuando se revisa osteología, se describen los detalles óseos no articulares. Y cuando hablamos de arqueología, obviamente nos referimos a esos detalles óseos que no involucran la osteología. ¿Y de qué hablamos? Hasta lo que se acaba de contar. Elevaciones. ¿Qué caracteriza a una elevación? Son rugosas y presentan puntos de inserción de tendones y ligamentos. Y estas elevaciones pueden recibir la denominación de ¿qué? Eminencia, protuberancia, tuberosidad, trocante, proceso, espina, cresta. Todos estos detalles anatómicos están agrupados en lo que son elevaciones. ¿Perdón? No articulares. Lo que estamos hablando ahorita son no particulares. Por eso les hice la aclaración. Y luego, si hay elevaciones, obviamente hay la configuración opuesta, que son las depresiones, que también constituyen zonas de inserción de ligamentos. Fosita, fosa, incisura, surco, canal, meato, antro, etc. Esto constituyen depresiones que son detalles óseos no. Orificios, generalmente son ventanas que tiene el hueso para qué? Para introducir la báscula nerviosa al hueso, si un vaso dentro de la tierra del hueso. Y obviamente también hay cavidades. Entonces, a ver. Bien, ¿cómo veías? Y la cuta. La cuta. La cuta. A ver, la cuta. Chicos, por favor, cuando yo diga así, es así de hipótesis. ¿Está claro? Pero no eso solamente está precisando una estructura. Obviamente alusivo a esto que estamos comentando. Primera vez, ¿es una elevación? ¿Es una depresión? ¿O es una cosa? Es una elevación.
¿Qué tipo de las que hemos comentado hace un momento de hueso es? Es un tubérculo. Pues quiere decir que en esta superficie está el tubérculo, no la casa. Y esto. ¿Se olvidó tu nombre? Ángel, ¿qué? Ah, pero te cumplió de Randy. ¿Se llama? ¿Qué tipo de expresión? No. Es un surco, joven. El surco llega o el surco intertrocantérico, por ejemplo, el trocante mayor y el trocante menor, pero es para la cabeza de la porción larga de él. Uno y dos. Es elevación. Es una cosita. Cosita coronoidea y cosita radial. ¿Sí? La más adelante veremos con qué otra estructura se relaciona fundamentalmente. Lo que señala el rechazo. Luciano. Agujero magno. Me encantó, Luciana. Véngase para acá para que no mire mal. Venga, 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 venga. Venga para acá. Magno, a ver, fíjate que es el magno. Venga, venga, no se me pique. A ver, explíqueme el magno, Luciana. A ver. No, es el agujero vale. Ya, más te vale. ¿Cuál es el magno? Acá hay, bueno, para que no se diga, esta es fosa craneal anterior, primero es base de cráneo. Craneal anterior, fosa craneal media y la fosa craneal post. El agujero más grande que se encuentra en la conformación de la base del cráneo es esto, joven. ¿Relacionado con quién? Con la médula ósea. Bueno, con el arco del axis. No, señorita. Médula. Es el inicio de lo que es médula. No, médula ósea. Claro. Digamos, jóvenes, lo que viene adelante, chicos, es una miscelánea de diferentes huesos con elevaciones, depresiones y todo lo demás. ¿Sí? Ustedes tienen que identificar cada una de esas cosas. Pero vuelvo a repetir, detalles óseos no. ¿Cómo es la distribución en general en nosotros de los diferentes huesos? Hay 26 huesos en la columna ósea. Bueno, vamos a la columna vertebral. Nos estamos repitiendo desde el primer huesito que es el hasta 8 huesos en el cráneo y hay huesos neumáticos y huesos planos. 14 huesos en la cara. Obviamente acá vamos a encontrar huesos pares, como por ejemplo igual el hueso de los huesos del cráneo. 8 huesos en el oído. Un hueso yoico. Este es el único hueso que no tiene superficie articular. ¿Estamos? 25 huesos en el tórax. 64 huesos. Obviamente desde la epífisis proximal del húmero hasta el extremo distal de la falange distal. 64, 62 en los miembros inferiores. Y aquí está la variación que les comenté respecto a lo que es 3 o 4 huesos, aparentemente más considerando la edad del individuo en los huesos temporales. Y aquí está la miscelánea, jóvenes. ¿Qué es esto? Los ubicamos. Cavidad poco, ¿cierto? Ya más adelante veremos cómo está conformada la cavidad orbitaria, pero aquí estamos orificios de figura. Igual acá. Esta es una base de cráneo, pero vista interiormente o exocraneal. Hueso plano con una elevación que es la espina de la cápsula, que termina en el
hueso largo. O sea, en todos estos esquemas que les estoy poniendo, ¿no? Ustedes tienen que poner en práctica primero qué tipo de hueso es, inclusive ubicar en qué región del músculo está, y luego identificar los detalles. Ahora, no todos los huesos van a tener elevaciones, no todos van a tener lesiones, ni no todos van a tener óseos. Listo, ese es el objetivo de presentarles esas diferentes esquemas de la diagrama. ¿Qué hueso es? Es un cuerpo, perdón, es una vértebra, ¿cierto? Y si tiene esta superficie, Luciana, ¿qué cosa es? No, esto lo que ves en el centro es una fosita y específicamente es una superficie articular. ¿Sí? Ahora, para que expliquen mejor este hueso, esto es anterior, posición anatómica, esto es posterior, superior. ¿Sí? ¿Alguien qué tipo de hueso es? Ahora sí, claro, ¿cierto? Y aquí lo tienes ahí en ese ejemplo. Por si acaso, esta es una cavidad, articular. Esto es lo otro que tienen que tener en consideración cuando se estudia huesos, o una de las formas de estudiar huesos es cuando se estudia radiología, que es lo clásico, el examen de ayuda de la hueso. Entonces, la forma de echar mano, como se dice, hacer el estudio cuando ya se quiere descartar una metodología, lo primero es radiología. ¿Alguna pregunta que acá por ahí? Ahora hablemos de arco. A ver, aquí lo que estamos ahora. A mí que es muy puntual. El último es arriba, nombre completo. No se equivoca de algo, ¿no? Apúrate, dice que no te ha dormido. ¿Perdón? ¿Cuánto más desayuno? ¿Cuánto más desayuno? ¿Uno? Vamos, ¿cómo te llamas? Francisco Javier Condori. Francisco Javier Condori Silva. Condori. Ahora vamos con Condori. ¿Qué entiende usted por arqueología? El estudio de articulaciones. Igual. Es una rama de anatomía que se encarga del estudio de articulación. ¿Y qué cosa es una articulación? Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Nombre. No tiene papá, no tiene mamá. Para mí, no tiene papá de la secretaría. Estaban peleando con la comida, no importa más. No soy quisqueño. ¿Qué? A ver, vamos. Una articulación es una unión de dos huesos. Eso quería escuchar. Para corregir. ¿Usted está de acuerdo con lo que dice? ¿Por qué? También tiene que ver con la vida de los huesos, pero no solamente no habla también del movimiento. No, sí.
No necesariamente hueso a hueso, puede ser hueso cartílago. No, de hueso a cartílago. ¿Alguien? Voluntario. Nombre completo. Cristian Paz. Faxi. Yo hice una articulación que tiene básicamente como la unión de dos estructuras firmes y sólidas, que puede ser una unión continua y discontinua. Aclaramos. Lo dejamos hasta ahí. Tan igual como hemos comentado nosotros, ¿qué pretendemos realizar en lo que es el concepto de una anatomía? ¿Qué funciones cumplen en nosotros las diferentes articulaciones? ¿Cuál es la filogenia o cómo es la historia de la evolución de las articulaciones? ¿Cómo las clasificamos actualmente? ¿Y bajo qué criterios o factores? ¿No es cierto? Y después vamos a hablar de la clasificación actual, considerando que los medios de unión que tiene cada una de las articulaciones que vamos a revisar. Y ahí lo tienen, ya no con la imagen que se presentaba en la anterior parte, donde estaba el esqueleto rígido, ¿no es cierto? Una posición postural o frontal y posterior. Aquí están diferentes cuestiones, debido a que, ¿qué explica eso? Por la presencia de algo. Acá está repetoneando, Luciano. Y ahí está mejor ella. Antes de hablar de ortopedia, cuando estábamos hablando de ortopedia, comentamos el aparato locomotor. ¿Qué cosa en sí es el aparato locomotor? Para que no quede en el aire esto del concepto de aparato locomotor. Es el conjunto de órganos cuya función fundamental es la locomoción o la mecánica animal, que es lo mismo. Pero, ¿en base a qué? Considerando en conexión con el equilibrio. Nosotros nos movilizamos armónicamente y porque queremos. Luego, ¿qué otra característica tiene el aparato locomotor? Se le considera como una unidad desde el punto de vista ontogénico, orgánico y funcional. ¿Cuántas partes constituyen el aparato locomotor? Ya se lo comenté hace un momento. La parte pasiva es el esqueleto propiamente dicho, y la anterior lo constituyen los músculos y algunos dicen inclusive incluyendo las articulaciones. ¿Qué funciones cumplen en nosotros el aparato locomotor? Internos y externos. Internos. Aquí fundamentalmente están considerados que el sistema nervioso y el sistema hormonal. ¿Estamos? Está la influencia del sistema nervioso y los factores hormonales. Y externos. Hay diferentes factores que influyen en un mal desarrollo de nuestro aparato locomotor. Fundamentalmente cuando votamos posiciones viciosas por no correr los necesitados. La actividad propia del individuo, por ejemplo, los estudiadores, si se dedican por largo tiempo a esa actividad, ¿qué va a pasar con ellos? Va a haber un aplastamiento de los músculos intervertebrales, va a haber inclusive una pronunciación de esposos. ¿Sí? Igual como los de construcción civil, que cargan peso, ¿cierto? Y al revés, quienes digamos tienen la opción de hacer natación o otro tipo de deporte, van a tener una diferente utilización del aparato. Concepto de esqueleto, conjunto de huesos, incluyendo cartílagos, pero mediante, por la unión mediante articulación. ¿Cómo es la división de nuestro esqueleto? Axial, que ya se los comenté. Prácticamente lo que es el eje central de nosotros, cabeza, columna vertebral, y el antevertebral constituido por las cuatro extremidades. Funciones nos da forma a nosotros, porque estamos hablando no solamente de cosas, sino de masa muscular. Sostén, que ya lo explicamos. Proyección mecánica, que es el tema de
cuando hablamos de articulaciones nos estamos refiriendo ¿qué? A la estructura de una articulación, a la función que cumple y cómo puede estar alterada esa articulación. Que significa patología de la articulación. Luego, si se encarga del estudio de las diferentes articulaciones, ¿qué cosa es la articulación en sí? La terminología antigua no habla de articulación, le daba la terminología de conjunturas. Que van a encontrar que algunos textos ponen esa denominación, o al menos lo ponen entre paréntesis. ¿Qué se entiende por una articulación? Conjunto de estructuras que unen dos o más componentes. Y cuando nos referimos a componentes, nos referimos a elementos rígidos. Y cuando hablamos de elementos rígidos, no solamente es huesito, sino cartílagos. Entonces yo pregunto a Romani, muy emocionadamente dice cartílago, ¿dónde usted tiene articulación en base o cuya conformación son cartílagos? Sí, me acabo de decir. ¿Qué me lo dice? Me encanta la nariz. Después de recibir el plato. Luciano. ¿Alguien? Tranquilo, pues naranjas. Peor. ¿Había visto? No, muchachos. Entre el cubito y el radio. Sí, imaginando. A ver, muchachos, nombre. El último. Nombre. Bueno, Cristian Faxi. No conozco la. No te escuchar tu nombre. Cristian Faxi. Faxi, ya me dijiste. Dime, Faxi. Conozco una articulación sinovial que. No. Que es entre. No. Ya, aquí. Naranjas. Tengo varios candidatos para que se te uno. Pío. Larga. Larga. No llores. Contreras. Pío. Chi. Pío. La única zona donde encontramos articulaciones entre cartílagos laringe. ¿Hay hueso ahí? Dije bien clarito, cuando nos referimos a estructura articular son huesos o cartílagos. No he hecho tips. La laringe. Perdón. No, ya es diferente. Cuando yo les diga cómo está conformada la laringe, ya eso. O sea, debemos. Pero solamente para ponerles el ejemplo de evidencia que es huesos o cartílagos. Digamos, ahora, aunado a estos chicos, no solamente es estructura rígida. Cuando se habla de articulación, vamos a hablar de tejido blando. Y cuando decimos tejido blando, están estructuras piramidales. O sea, los huesos no están así como se dice, hey, yo te quiero así de pagar, no. Yo te quiero que después ¿qué funciones tienen las articulaciones? Las tienen ahí los puntos de unión, de movimientos y fuerza de crecimiento. ¿Cómo es la filogenia? Cuando decimos filogenia hacemos un paralelismo entre las primeras especies vivientes y obviamente en el momento de los humanos. En los animales de vida acuática. ¿Cómo se describen las articulaciones en ese entonces? ¿Articulaciones primitivas o continuas? ¿Qué cosa da a entender cuando se dice continuas? Bueno, prácticamente las dos superficies están juntas. No hay elemento de separación. Entonces, al estar así, un ser conformado así, ¿tiene amplia capacidad de movimiento? No. Su movimiento es prácticamente
¿Cómo se desplazaba el animal de vida acuática? Así. Pero no hacía eso como nosotros. ¿Sí? Los primitivos o continuos. Y actualmente, si transformamos esto de la vida acuática, en los seres vivientes terrestres, o nosotros los vertebrados superiores, si acá es continuo, aquí las articulaciones predominantemente son discontinuos. Digo predominantemente, no estoy diciendo que exclusivamente tenemos articulaciones discontinuas. También tenemos de las continuas. ¿Sí? Ahora, obviamente, el desarrollo de estas diferentes articulaciones conllevó a esto que acabo de comentar. Seguimos con un poquito de esto. Antes de que se haga. Sin artrosis, ya no se artrosis. Obviamente, si trasladamos esto a lo continuo y continuo, sería continuo. ¿Sí? Sin artrosis, el prefijo dice citino o norquino. En la sinartrosis, prácticamente el desplazamiento de la superficie constitucional no tiene. Ejemplo, si nosotros vamos a mirar a nosotros, las articulaciones que hay en los diferentes huesos. Angiartrosis. Puede tener ligero grado de movilidad, pero sin desplazamiento marcado de la superficie que constituye la articulación. Ejemplo, entre los huesos conformantes de la columna vertebral, ¿no? De la estructura en conjunto de la columna vertebral. Hay zonas que la columna vertebral tiene más movimiento que otras y otras que carecen. ¿Cuál de la columna vertebral tiene más desplazamiento? Obviamente la luego le sigue con cierto grado de movilidad las vértebras de la región torácica y lumbar. La que no tiene movimiento es las vértebras bajas porque son vértebras solidificadas. Y en las primeras que acabamos de comentar, para que quede claro esto, ¿qué le permite que tenga cierto grado de movilidad a estas vértebras conformantes de la columna? La presencia del disco. ¿Sí? Seguimos. Lo opuesto prácticamente a lo que acabamos de comentar, sinartrosis y artrosis. Las diartrosas son las que tienen amplia. ¿Y dónde las encontramos? Predominantemente conformando miembros superiores, miembros inferiores. Haciendo una sinopsis, digamos, de lo que es la clasificación de las articulaciones. Esto ya lo hemos comentado, sinartrosis, artrosis y diartrosis. Actualmente, en base a qué se hace la clasificación de las articulaciones. Considerando estos jóvenes, el medio de unión o el tejido que se interpone entre las superficies. Entonces, considerando así, ¿de qué articulaciones hablamos? De tres tipos gruesos de articulaciones: fibrosis, cartilaginosis y las unidades. Si acabamos de decir que se clasifican en base al medio de unión, entonces, en las articulaciones tipo fibrosis, ¿cuál va a ser el medio o el tejido de unión? Tejido. Y si hablamos de cartilaginosa, y si hablamos de las sinoviales, ¿qué cosa? Chicos, ahí hay espacio articular, separación. Aquí eso va. O sea, no tiene, chicos, no tiene tejido fibroso, ni tiene tejido cartilaginoso, excepto en la superficie. Existe un elemento de separación. Y ese elemento de separación se llama
Vamos. Ahora, ¿qué más caracteriza una articulación sinovial? No se desesperen. Seguida. Levantando la mano. El líquido sinovial. ¿Qué pasó? Las cavidades articulares del líquido Entonces después vas a responder dónde se fabrica el líquido sinovial. Está bien, Michelle. ¿Listo, jóvenes? Ahora, las fibrosas, a su vez, ¿qué tipo de articulación fibrosa tenemos? Sindesmosis, suturas y gómenes. Sindesmosis, suturas y gómenes. Y en las cartilaginosas, sincondrosis. Fibrosas, para que entiendan el esquema. Esta es una superficie articular y esta es la otra superficie. La tienen que imaginar que es puesta, ¿no es cierto? El medio de unión, o lo que está representado en líneas, ¿qué cosas? Hay quienes en la definición de este tipo de articulación, dependiendo de la cantidad y densidad del tejido fibroso que predomina entre las superficies articulares, va a ser parcialmente muerto o no. O sea, si hay poco tejido fibroso, como que se deshace. Pero si hay más tejido fibroso, como que posee a las dos superficies articulares. ¿Qué tipo de articulación encontramos en esas fibrosas? Las sindesmosis. ¿Y qué caracteriza a las sindesmosis? Que hay la presencia de qué? Membranas y ligamentos. Membranas y ligamentos. Esto es una membrana. ¿Cierto? Y específicamente, hoy con terminología propia, se llama la membrana interósea de la región de antebrazo. Ocupa gran espacio, ¿no es cierto? Entre el borde lateral del hueso cubital y el borde medial del hueso cubital. ¿Y cómo se explica el mecanismo articular? Obviamente con la participación del músculo, porque si no la articulación no se mueve, no funciona, ¿no es cierto? ¿Qué hace? ¿Qué permite esta membrana interósea? Hacer este movimiento rojo. Supinación. ¿Vamos? Ligamento lo tienen acá. Entonces, esa es la sindesmosis con las características y el ejemplo que les acabo de dar. Lo mismo donde nos vamos a encontrar. Entre la tibia y la fibra. Suturas, y que no se les olvide, este tipo de articulación o articulaciones nos encontramos solamente en la calota. ¿Y qué tipo de suturas? Primero, que es una capa delgada que recubre las superficies óseas. ¿Qué caracteriza o qué tipo de articulaciones del tipo sutura encontramos? Cerrada. ¿Qué caracteriza a las cerradas? Estos jóvenes, como si fuesen dientes de sierra que se entrecruzan, o para que sea más palpable en ustedes, si no conocen la sierra o el serrucho del carpintero. El cierre es la que me dice. Un diente se introduce en otro. Ese es el ejemplo para que no se viene de tipo sutura o cerrada. La escamosa, la superficie articular tiene forma de bisela. Este es un bisela. ¿No es cierto? Y la otra se acopla en el sexo. Planas, los bordes son lisos. Y la región característica donde vamos a encontrar esta estructura plana es entre los bordes y la estructura ósea de la nariz. Digo la estructura ósea porque también tiene cartílago. Y la esquindelesis, que algunos textos lo agrupan en este tipo de estructuras, o no, pero si le estamos dando a conocer porque sí está reconocido así. ¿Qué caracteriza? En que una superficie tiene la forma de cresta y la otra de la dijo. Es la cresta y
Y ahí tienen, jóvenes, el resumen de lo que estamos comentando. Cerrada, escamosa, plana. La ginelesis es esta. Es el gomio, literal, el pico o los fines menores, lo mismo, ¿no? Y la última articulación tipo filosa es la pómulos. Hay textos que lo describen a eso, como que dice, una estructura se introduce en una superficie hueca. Porque la única región donde encontramos broncosis es en la alveolo dentaria. El diente no es así, el diente es de abajo hacia arriba. Esa es la región dental. Y lo que realmente se introduce es la raíz dental. Entonces, eso es broncosis. ¿Qué lo tienen acá? Segundo grupo de articulaciones, las cartilaginosas. ¿Qué predomina o cuál es el medio de unión? Tejido cartilaginoso. Y el tejido cartilaginoso puede ser hialino o fibrocartilaginoso. Sincondrosis es un subtipo, ¿no es cierto? Y la otra es la síntesis. La sincondrosis es temporal. Se describe, el ejemplo clásico es el embrión que está formado prácticamente a excesos de cartílago. Pero en el adulto es la articulación externo-costal y la costocondral. Es un tipo de sincondrosis. En cuanto al grado de movilidad, tiene movilidad, sí tiene cierto grado de movilidad. Y la síntesis, jóvenes, constituye por la presencia de discos, como por ejemplo la unión de la superficie de los huesos, de los dos coxales, específicamente de los ramos públicos, eso se llama síntesis pública. Y la otra es la presencia de los discos internos, tejido conjuntivo especial. Y ahora sí nos vamos a detener con calma para hablar de las articulaciones ciliares desde el punto de vista relativo de las articulaciones biartrósicas. Bi significa amplitud de los movimientos. Ahora, ¿cuál es la característica fundamental? Por eso no digo que es la única. La característica fundamental de estas articulaciones ciliares es la presencia de cavidad o espacio articular. ¿Estamos? Pero esta cavidad o espacio articular no está suelta, no está a expensas como otras estructuras. Hay una estructura que cierra esa cavidad y le da prácticamente la de cavidad. ¿Y quién se encarga de dar esa hermeticidad a esa cavidad? La cápsula. Algunos que es un manguito de tejido fibroso, obviamente que se va a insertar ¿dónde? En una de las superficies órganos superior, digamos que es la articulación húmero cuidado radial. En la epífisis distal del húmero y en la epífisis ortogonal, tanto de hueso radial como de hueso. Ese es el curso. ¿Qué más caracteriza? Que tiene superficies. Estas son las superficies. ¿Y qué caracteriza esta superficie? El tejido óseo tiene recubierta de cartílago y harina. ¿Y por qué la presencia de recubierta de cartílago y harina? Para facilitar el desplazamiento y evitar el desgaste del tejido óseo. ¿Qué más en una articulación sinovial?
hay la presencia de cartílagos articulares, que es diferente a la que cubierta de cartílagos. Y estos cartílagos articulares pueden ser fibrocartílagos marginales, o también les dan la denominación de rodetes articulares, o rodete o lauro es lo mismo, así lo van a encontrar ustedes en la bibliografía. Y la presencia de fibrocartílagos intraarticulares o meniscos. ¿Qué más se caracteriza a una sinovial? En general, tienen medios de unión. Y los medios de unión o ligamentos pueden ser intraarticulares, o sea, dentro de la cápsula o dentro de la cavidad, redundando jóvenes, y extraarticulares. Si digo extraarticulares, por fuera de aquí va a estar ausente. Brenda. Muy bien. Por fuera de la cápsula, como reforzando en sí o limitando movimientos no permitidos en la articulación. Y finalmente, ¿cuál es tu apellido? Yagua. ¿Yagua? Mi estimado Yagua, usted dijo líquido sinovial. Sí, es cierto. Y el líquido sinovial, de repente es una comparación exagerada, es como el aceitito que lubrica a la articulación. Evita el roce del cartílago y está presente en una o en otra superficie articular. Ese es el líquido sinovial. Y entonces yo le pregunto a continuación, Yagua, diga usted por un punto en el seminario, si das conmigo por supuesto, aceptas. Y si no respondes, menos un punto, ¿no es cierto? Determina el equilibrio. ¿Dónde se elabora el líquido sinovial? Puja, puja. Tómate 30 segundos. ¿Ya? A ver. La membrana sinovial, ¿Y dónde está la membrana sinovial? recubriendo el interior de la cavidad. Muy bien, muchachos. Me recuerdo que tenemos un punto. La cápsula articular tiene dos superficies. La superficie externa, obviamente la que está en contacto con las otras estructuras, y la parte interna que está recubierta de la membrana sinovial, que es la responsable de la evacuación o protección de líquido sinovial. Ahora, ¿cómo pueden ser las superficies articulares como detalle de las articulaciones sinoviales? Eso es. Ahora, la forma de las superficies articulares puede ser cúbicas, cilíndricas, planas, a la manera de Corea, esféricas o elípticas. Son las diferentes formas de adoptar la superficie articular. Pero siempre recubierta de cartílago. Ahora, por el número de capas, pueden ser 2 o más cada. Todavía no se habla. Después. Y luego, la característica fundamental, esto está representado ahí en el azul y aquí yo la digo. La recubierta del cartílago. ¿Qué más jóvenes? Les dije que puede haber la presencia de fibrocartílago, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede ser este fibrocartílago? Obviamente que hay unas que van a tener disco, otras que van a tener menisco y otras que van a tener rodete. Disco como fibrocartílago de una sinovial. Disco interno. El disco interpuesto en la articulación temporomandibular. ¿Sí? Ahora,
Este disco, recuerde que es fibrocartílago, que sirve como qué? Como complemento de las superficies articulares, que le permite, obviamente, movimientos especiales. Es una estructura completa. El disco intervertebral de la columna es como una línea, no, perdón, es como una moneda. Tiene la parte periférica y tiene muchos glucosos. Porque cuando se altera eso se habla de la hernia del núcleo glucoso a nivel de los discos intervertebrales. Menisco. Solamente vamos a encontrar menisco, jóvenes, a nivel de la articulación de la rodilla. Menisco medial y menisco lateral. Y el menisco, a diferencia del disco, el menisco, jóvenes, es una moneda, pero incompleta, abierta o semiabierta, pero en el centro tiene superficie. Y la superficie no es homogénea. Plano en la parte superior y plano no. Tiene como excavaciones, siempre la parte periférica es más gruesa y la parte medial es más delgada. ¿Y por qué ocurre eso? Para que haya la correspondencia. A ver, ¿esta vista es superior o inferior? ¿Y de qué es? ¿De qué? Específicamente, ¿qué estructura va a ser? ¿Alguien? Chicos, es la parte más superior de la epífisis proximal del hueso tibial, porque también se le conoce como los platillos tibiales. ¿Y qué viene? ¿Qué faltaría acá como complemento de esa articulación o la otra superficie articular? Los cóndilos femorales. Y de los cóndilos femorales, uno siempre más elevado para que los, o sea, no están en misma posición horizontal. Entonces, esta incongruencia entre comillas, entre este camino que se queda en los cóndilos femorales, ¿cómo se complementa? ¿Cómo se corrige? Por la presencia de estos dos meniscos infrantes. Y el rodete olavo, que también es otro tipo de cartilagio, ¿dónde lo encontramos? En la periferia o en el entorno de la superficie articular que constituye la escápula para la cabeza del niño. Imagínense así, plano. Esta superficie articular de la escápula. El rodete olavo es esto. La presencia de fibrocartílago en todo el entorno de la cavidad. El esquema que viene a continuación les va a salir un nombre. Chicos. Esto está representando ¿qué? La superficie articular del escápula. Y el rodete olavo prácticamente es esto, lo que está esquematizado ahí en la ¿sí? Que tiene una zona de implantación y obviamente se corresponde con la misma cabeza del. En cuanto a los medios de unión que tienen las articulaciones sinoviales, todavía no estoy hablando de ninguna articulación sinovial. O sea, la característica, ¿no? La cápsula, lo que tiene una superficie externa y otra superficie interna que lo definió ya, que es la membrana sinovial, la responsable de la elaboración del líquido. Y luego, la función de esta cápsula, jóvenes, es cerrar herméticamente la cavidad articular y que puede tener perforaciones en zonas de trabajo bastante intenso de los músculos, como por ejemplo en la articulación de la rodilla. En cuanto a los medios de unión que tienen las articulaciones medios de unión, la estructura ligamentar. Hay ligamentos intraarticulares, específicamente jóvenes, es una articulación de la rodilla, pero la rodilla está así, flexionada. Obviamente la tibia está en posición anatómica, pero es como si estuviese
pectorales, platillos. Acá están los meniscos. Estos son los ligamentos intraarticulares, dentro de la misma cápsula articular, por dentro. Y específicamente en el ligamento anterior que hemos usado por dentro. Y si decimos ahora, ¿qué hacen estos ligamentos? Sirven como complemento a la articulación. Algunos lo generalizan dicen para que las superficies articulares no se abandonen cuando hacen movimiento. ¿Sí? Y luego, los otros ligamentos son extraarticulares, como decía Brenda, por fuera de la cápsula. Y estos ligamentos que se ubican por fuera de la cápsula, ¿qué hacen? Protegen a la articulación. ¿Y la protegen de qué? De patologías. Movimientos exagerados, por ejemplo, que quiere hacer o no permitidos, ¿quién a la articulación le dice no lo haga? O frena estos ligamentos extracapsulares poderosos. ¿Es factible que ocurran alteraciones a este nivel? Sí. Puede haber ruptura de ligamento. Puede haber alteración de los meniscos, la meniscopatía, y los organismos artroscopistas. Puede haber ruptura de ligamentos extraarticulares, sí. Están los ligamentos colaterales, en el caso específico de la oreja, el ligamento colateral interno, el ligamento colateral. Esto último que estoy diciendo, joven, no todavía se desesperen de aprenderlo. Cuando revisemos miembros superiores y miembros inferiores, se les va a realizar como más calma y entonces, esta es una articulación sinovial típica con prácticamente todos los elementos que hemos comentado. Superficies articulares, la presencia de fibrocartílago, en este caso menisco, la presencia de ligamentos intraarticulares, la presencia de ligamentos. Ahora acá, por si acaso, ha sido desinsertada la cápsula y la cápsula está acá. ¿Lo ven que está acá? ¿Se entiende? Y obviamente, en algunas articulaciones sinoviales hay la presencia de tejido adiposo, como rellenando los espacios donde no haya esas características de las sinoviales. ¿Qué más, jóvenes? El líquido sinovial con la misma cápsula, sin salirse de la cápsula, como que tiene orificios, como forman que las bocas, en este caso específico, la bursa suprapatelar, digo suprapatelar está por encima de la boca patela, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para proteger este arduo trabajo que tiene el tendón de inserción del nervio del cuádriceps. Ahora sí, jóvenes, ahora sí hablemos de la clasificación de las articulaciones. Considerando el número de caras articulares, considerando el número de ejes en movimiento y considerando la forma de las caras articulares. Esto lo vamos a pasar rápidamente, lo vamos a dejar de considerando el número de caras articulares. Pueden ser simples cuando solamente hay la presencia de dos caras o superficies articulares, como por ejemplo las articulaciones intraarticulares. Angie, ¿huesito corto o largo? Claro. Más que vale. Considerando el número de caras, pueden ser articulaciones compuestas. Obviamente, si las simples tienen solamente dos caras, más de dos caras. Ejemplo típico del poco. ¿Dónde o cómo? ¿Cuál es el comportamiento de estas articulaciones compuestas? Compleja. Cuando entre la superficie hay fibro o la presencia de fibro cartílago. Y la combinada, cuando están las articulaciones separadas a lo. ¿Por qué Víctor no me conoce una actividad de la vida? Hola Víctor, es una hora.
Suscrito. Estoy Inscrito. suscrito y ya quiero pagar mi membresía. ¿A qué hora? Ah, ya, mejor, por favor. Gracias. Yo fui el primer suscriptor, voy a avisar. Yo fui el primero. Es que yo subo pequeñas cuentas. Hoy fantástico. Por eso te iba a decir, ¿no? Por eso ¿no te gusta la canción? Estábamos acá por compleja cuando la regla de presencia de libro. Entonces, la rodilla, ¿qué tipo de articulación? Combinada se dice cuando las articulaciones están separadas, muy distantes una de otra. Por ejemplo, típico con este, la articulación radio pulmonar proximal y distal. ¿Y qué hay entre los dos? ¿Qué hay entre las dos? Membrana interósea. ¿Y qué movimiento hace esa articulación? ¿O esas dos articulaciones? Pronación y inclinación. ¿Qué eje? Vertical. A ver, ¿cuántos ejes conocen ustedes? Dos ejes. No, no tengo. A ver. Ya bueno, tenemos Chicos, para poder entender esto, tienen que hablar de plan. No voy a responder. Simple jóvenes. Angie, miren. Compleja. Presencia de meniscos. Compleja. Menisco en la articulación, o disco, perdón, en la articulación temporomandibular. Compuesta igual, compuesta compleja. Y aquí está la combinada. Articulación radio ulnar proximal. Radio ulnar. Igual, compuesta. Considerando el número de ejes que participan en cada una de las articulaciones. Monoaxil, biaxil o triaxil. O la monoaxil solamente participa un eje. El ejemplo para efectos de entendimiento es la articulación radio lunar proximal que lo vamos a comentar y el eje que participa del eje vertical. Biaxil, predominante en las articulaciones sinusoideas. Obviamente participan dos movimientos. El movimiento que permite la flexión, que es el eje coronario, y el eje que permite el movimiento de adeducción y aducción. Y la biaxil jóvenes, cuando hay la participación de los tres. Y el ejemplo característico de donde participan los tres ejes, pasa es la articulación escapular o glenohumeral, lo mismo, y la articulación coxo. Ahí tienen lo que acabo de comentarles esquemáticamente jóvenes. Cuando quieran referirse a adeducción, que es alejar el miembro superior por la estructura que queremos de la línea media, que es adeducción, por ejemplo, lo pronuncian bien, y el movimiento pues es abducción, apuntar a la línea media o plano. Lo mismo jóvenes. Con esto terminamos. Considerando la forma de las caras articulables. ¿Qué tipos de articulaciones ciliares tenemos? Trocoidea, condylar, sienes mortal y ¿perdón? No me estoy olvidando de es obvio que tiene que decir que sienes mortal.
quieren el jinete con su silla de montar. Así lo explican los textos, para que no deduzca rápidamente de la lectura. Trocoidea. ¿Qué caracteriza a las superficies articulares? Que tienen la forma de segmentos de cilindro. ¿Sí? La una adopta la forma de rueda y la otra la forma de anillo. Específicamente, el ejemplo característico de una articulación trocoidea es la articulación radicular proximal. Entonces, ¿quién es el que desplaza sobre quién? Es el hueso ulnar, que se desplaza sobre el hueso. Entonces, el segmento de cilindro está representado acá. Este es un cilindro completo, como si fuese vertical, ¿no es cierto? Y aquí está el segmento de cilindro que define el soporte interno o de la superficie articular del hueso ulnar. La otra trocoidea es la articulación afrantoaxial. La apófisis frontoide que tiene la segunda vértebra cervical con la superficie ósea que tiene la primera cervical. Esta es otra articulación. ¿Sí? Y en ambos, el eje vertical por lo lo mismo, jóvenes. Y aquí está el ejemplo, chicos, para que no se olviden. Este es el ejemplo de segmento de cilindro. Lo mismo, para que quede claro acá, esta es la apófisis odontoide que se va a activar con esta superficie, con la cara posterior del arco anterior de la primera vértebra cervical. Por eso, sino que esto es anterior y esto es posterior de la primera cervical. Ganglion o articulación troqueal o polea. Para que no se olviden, creo que todos hemos visto en algún momento, cuando los trabajadores de construcción civil elevan el material de construcción del primer piso hasta el piso más superior que estén trabajando. Y ponen una polea encima y jalan y suben, ¿cierto? Lo mismo. La articulación húmero ulnar. La tróclea humeral, la polea que le hace la eclipsis proximal del hueso ulnar. Obviamente, este desplazamiento, jóvenes, es un trabajo. Casos específicos, si queremos hacer el movimiento de flexión de esta articulación, ¿qué músculo trabaja? Predominantemente es bíceps, lo predominante. Y si queremos hacer el movimiento opuesto, ¿qué eje? Entonces, todo eso así, chicos, todo eso así tiene que realizar cada articulación muscular. Lo mismo, y acá inclusive es una pista anterior y posterior de la misma articulación que estamos utilizando como ejemplo. La elipsoidea, que tiene segmentos de elipses. Uno tiene una concavidad y la otra es una convexidad. Y el ejemplo típico de eso es la articulación radio-carpiana o simplemente articulación de la medula. Entre la epífisis o concavidad en el extremo inferior del hueso radial y los tres primeros huesos carpianos, la convexidad que le brindan estos tres huesos. Obviamente aquí también es reforzado por estructura ligamental. Lo mismo, y aquí es el ejemplo más característico, jóvenes, y esto es ya grosero el ejemplo, se sobreentiende que esto tiene una concavidad, y aquí está la convexidad. Condilar, jóvenes, el nombre lo dice, tiene el aspecto de cóndilo que es mucho más pronunciado que la superficie en las elipsoideas. Y la otra tiene, digamos, la concavidad, pero más pronunciada, que no se corresponde con los cóndilos, en este caso femoral, y que hace está la presencia de los meniscos que hemos hecho. Ese es otro ejemplo de la concavidad.
cóndilos del occipital que está en la base del cráneo, específicamente del hueso occipital, y las cavidades endovenoidales que tienen cara superior, la primera vértebra que es atrás. En silla de montar, el ejemplo característico en silla de montar de la articulación carpo-metacarpiana solamente del primer dedo. Tienen doble convexidad y doble concavidad. ¿Sí? Ahora, ¿para qué la presencia específicamente de esta articulación? Para hacer esto, por movimiento de oposición del primero con los demás dedos. ¿Qué eje? Ya ustedes aquí tienen dominio. Y este es el último grupo favorito. Son segmentos de cera mucho más pronunciados de los que hacen dos cosas. Perdón, prácticamente con un nombre, cabeza de húmero. ¿Sí? Y esta es la psicología regular de esta, la psicología regular aquí, y el escapo, es un plato plano. ¿Sí? ¿Qué más le falta acá? El poder doblado. Entonces, es el complemento de esta articulación. ¿Para qué? Para engarzar mejor o corresponder mejor con la cabeza de él. Pero aún así, y a pesar de haber los ligamentos glenohumerales respectivos, chicos, esta articulación es hiperexpresada. O sea, sin usar significa que la cabeza del húmero abandona la cavidad que brinda el escápulo como y la otra forma joven, la otra ejemplo es la articulación coxo a la cabeza del fémur con la cavidad corticoidea que te brinda la cara externa que tiene el reposo. ¿Listo, chicos? Creo que esa es la última. Bueno, ahí tienen un resumen, chicos, de las articulaciones sinoviales, procrear, trocoide, en silla de montar, o encajar recíproco, elipsoidea, condilar, y la última son las posteriores. Y en este esquema jóvenes ustedes tienen que no solamente considerar esto, sino otras articulaciones. Más o menos para que se guíen de lo que tienen que estudiar de esto, de articulaciones jóvenes, tienen ayuda. Buscan ustedes un esquema el que mejor les agrade los diferentes actas que tienen y les identifican la articulación. Luego, ¿qué subtipos encontramos en las articulaciones? Si tiene o no estructura ligamentaria de las cuatro articulaciones. Cuando decimos de estructura ligamentaria son intra y extracapsulares. Listo, jóvenes, y obviamente la función o los movimientos que hace la articulación que ustedes identifican aplicando el o los ejes. ¿Listo, chicos? Bueno, espero que hayan entendido. La siguiente semana tenemos la subsiguiente de seminario. No, la siguiente semana es seminario. ¿Perdón? La siguiente semana es seminario. ¿Esta semana que viene? Sí. Bueno, espero de que estudien y al final no tengamos sorpresas no gratas. El estudiar es, nosotros simplemente guiamos el estudio de la escuchen, escuchen. El que es humano soy yo, no ustedes. Luego, duda que tengan, por favor, pregunten. Aunque sea